Hola de nuevo, mi nombre es Diego Tunuala y continuando con esta serie de videos acerca de la configuración de NSXT, en este capítulo estaremos revisando la creación de Uplink Profiles y Transport Node Profiles. Antes de comenzar, revisemos un poco de teoría para que nos quede un poco más claro qué hace cada perfil. Comenzando con el Uplink Profile, básicamente los Uplink Profile nos permiten definir cómo van a ser mapeadas las tarjetas NICs de los nodos de transporte en los switches NVDS y BDS que configuremos en NSX. Recordemos que para la configuración de NSX vamos a necesitar un switch que puede ser el BDS, el switch distribuido de vSphere, si tenemos una versión 7.0 superior, o si no, podríamos utilizar el NVDS, que es propio de NSX. Bueno, dicho esto, los Uplink Profile nos permiten realizar una serie de configuraciones, como por ejemplo el Teaming Policy. Nos permite también definir cuáles Uplink van a estar activos, cuáles van a estar standby. Podemos definir la VLAN de transporte para los TEPs que van a llevar el tráfico overlay. Nos va a permitir definir el MTU y básicamente eso podemos definir en el Uplink Profile. ¿Por qué utilizar un Uplink Profile? Bueno, pues la ventaja de utilizar siempre Profile dentro de NSX es que nos va a permitir tener una homogeneidad en la configuración, ya que no tendremos que hacer esta configuración de estas propiedades de manera manual, sino que simplemente vamos a llamar al Uplink Profile que previamente hemos construido. Adicional a esto, los Uplink Profile tienen predefinidos unos Uplink Profiles, pero siempre se recomienda pues crear unos nuevos y personalizados. Bueno, por otra parte tenemos los Transport Node Profile, que también estaremos configurando. Básicamente un Transport Node Profile captura la configuración requerida para crear un nodo de transporte. Básicamente un Transport Node es un nodo encargado de reenviar el tráfico en el plano de datos que provienen desde máquinas virtuales, contenedores o aplicaciones que están ejecutándose sobre nuestro ambiente. En NSX tenemos tres tipos de nodos de transporte. Dentro de ellos está el hipervisor, que puede ser SXI o KVM. Puede ser un bare metal server, dentro de los cuales tenemos Red Hat, CentOS, Ubuntu, Windows, entre otros, y también podría ser un NSX Edge. Entonces estos tres tipos de Transport Node se pueden configurar en NSXT. Ahora bien, cuando hablamos de un Transport Node Profile, estamos hablando entonces de un perfil que va a capturar todas las configuraciones requeridas para crear ese Transport Node. Entonces, básicamente ese Transport Node Profile puede ser o normalmente es aplicado a una configuración de vSphere Cluster. Y podemos definir algunos parámetros como las zonas de transporte, la configuración de los switches, ya sea en BDS o BDS, seleccionar o definir el Uplink Profile, definir el direccionamiento IP destinado a los TEPs en la capa de overlay, definir también el mapeo de las interfaces físicas,
y definir la configuración de los kernel que se requieran migrar en caso de ser necesario. Básicamente una configuración de un transport node comienza con la aplicación de un transport node profile. Esto en el caso de que nosotros vayamos a preparar un clúster completo para NSXT. En NSXT tenemos la opción de preparar para NSX un clúster completo o host de manera individual. ¿Qué es la preparación? Básicamente es la instalación de los paquetes que contienen todas las funciones de NSXT. El Transport Node Profile se utiliza cuando hacemos una configuración de clúster. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar la configuración de clúster, de un clúster de vSphere, lo primero que nos va a pedir es que seleccionemos el Transport Node Profile. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Transport Node Profile? Básicamente pues nos va a ayudar a acelerar un poco el despliegue, puesto que ya tenemos un set de configuraciones preestablecidas. Y pues esto va a hacer que nuestros despliegues o adición de nuevos transport nodes sea mucho más rápido. Adicional a esto va a evitar que cometamos errores humanos durante la configuración, puesto que pues nosotros únicamente le vamos a indicar de dónde va a ir a tomar la configuración y esa configuración va a ser homogénea para todo el clúster. Y podemos pues utilizar esos Transport Node Profile en múltiples despliegues, ¿no? Bueno, una vez revisada la parte teórica, vamos a continuar entonces con las actividades para el capítulo de hoy, y básicamente van a ser dos. La creación de la Blink Profile por un lado, y por otro vamos a tener la creación del Transport Node Profile. La información que vamos a utilizar para estas dos actividades es la que se muestra en pantalla. Así que, bueno, pues adelante, vamos a continuar con la configuración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es loguearnos en nuestro NSX Manager. Recordemos que aquí para efectos de laboratorio estamos utilizando una única instancia de NSX Manager, por lo que nos logueamos directamente al nodo 1. Pero si tuviéramos una configuración en cluster, nos loguearíamos a la virtual IP asociada o asignada más bien a NSX Manager. Bueno, vamos entonces a System y vamos a la sección de Fabric, luego en Profiles, y vamos entonces aquí a ver que tenemos unos uplink profiles ya predefinidos o precargados, pero no nos permite editarlos. Si se dan cuenta, cuando yo los marco para editar no se puede. Entonces, por esta razón es recomendable crear nuestros propios perfiles. Bueno, entonces vamos a hacer clic en agregar y vamos a utilizar los datos que vimos anteriormente. Entonces, para esto vamos a asignar un nombre. Vamos a bajar hasta la sección de Themings. Y en este caso vamos a editar la política de theming. Bueno, para la selección del theming policy tenemos tres opciones: failover order, load balance source y load balance source MAC address.
La diferencia entre ellas básicamente es que Failover Order usa un puerto activo y una lista de standby, de puertos standby. En este caso solo podemos definir un uplink como activo y pues no se efectúa como tal un balanceo de la carga sobre estos uplinks, puesto que solamente tenemos uno y pues los demás estarán en modo standby hasta que el primero falle. La segunda opción, Load Balance Source, básicamente nos permite definir una lista de uplinks activos de tal manera que todos puedan llevar tráfico al mismo tiempo. La idea con este tipo de política load balancer es poder optimizar un poco el tráfico que se está transportando hacia el mundo físico a través de las tarjetas disponibles en los SXI o en el nodo de transporte. Recordemos que un nodo de transporte también podría ser un KVM o un Edge. Algo a tener en cuenta en la política de load balancer es que en el momento de la activación los uplinks son asignados a las máquinas virtuales dependiendo o basado en el port ID, ¿sí? Por otra parte, en load balancers MAC esta asignación se hace basado en la dirección MAC de la máquina. Digamos que es la única diferencia entre las dos. Pero básicamente nos van a permitir llevar o tener varios uplinks activos al tiempo y pues utilizar todos en un momento dado, ¿no? Bueno, para efectos de este laboratorio vamos a seleccionar los balancers. Bueno, importante, una nota importante aquí, y es que para estas tres están disponibles para SXI, pero para KVM únicamente está disponible Failover Order. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la información de la tabla anterior y vamos a definir los uplinks. Entonces, posteriormente vamos a definir la VLAN de transporte. Esta VLAN es muy importante tener en cuenta que es el VLAN tag que se le va a asignar a los TEPs que se configurarán para la capa de overlay. Es únicamente utilizado para los TEPs de la capa de overlay. Y el MTU. Bueno, para el campo de la MTU, aquí tenemos una nota importante, y es que si dejamos el campo vacío y configuramos un NVDS switch, él tomará el valor de 1600 por default. Pero vemos que acá nos indica que este campo no aplica para los switches distribuidos de vSphere. En vídeos anteriores podrán revisar que una de las configuraciones que realizamos en el switch distribuido fue cambiar la configuración de MTU a 1700. La razón de por qué 1700 y no 1600 es porque cuando vayamos a hacer algunas actividades de tráfico entre sitios, con 1700 es el valor recomendado para que no haya fragmentación de paquetes. Es básicamente por eso.
Eso lo explicaremos un poco más adelante. Listo, entonces aquí únicamente definiremos estos parámetros y vamos a hacer clic en agregar. Lo siguiente que vamos a configurar es entonces el Transport Node Profile. Entonces vamos a Transport Node Profile y de nuevo hacemos clic en agregar y utilizaremos la información de la tabla. Es importante que tratemos de colocarle nombres descriptivos a los perfiles para que sea más fácil editarlos posteriormente. Bueno, como les comentaba anteriormente, tenemos aquí la opción de crear un switch NVDS o de utilizar el switch NVDS de NSX o utilizar el switch distribuido de vSphere. Para este caso vamos a utilizar el switch distribuido de vSphere. Como se pueden dar cuenta, cuando cambio las opciones, pues algunos campos cambian. Bueno, la siguiente opción es seleccionar el modo. Por lo general se utiliza el modo estándar, a no ser que tengamos alguna aplicación o requerimientos de performance un poco más avanzados, como por ejemplo para soluciones de telco. Entonces para ese caso sí utilizaremos pues la opción mejorada, pero requeriremos pues un hardware específico. Para lo demás podemos utilizar el modo estándar. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el vCenter que ya previamente hemos conectado con NSX en videos anteriores, y vamos a seleccionar el switch distribuido, que en este caso va a ser el switch distribuido 01. Vamos a seleccionar las zonas de transporte a las que va a pertenecer ese switch. Entonces, aquí importante, si se dan cuenta, cuando yo selecciono una zona de transporte tipo VLAN, no me pide la configuración de direccionamiento IP para los TEPs, puesto que los TEPs únicamente se utilizan para la capa de overlay. En el momento en que yo agrego una zona de transporte tipo overlay, estoy obligado a configurar un direccionamiento IP para esos TEPs. En este caso, este Transport Node Profile va a tener dos zonas de transporte, una tipo overlay y otra tipo VLAN, por lo que necesitaremos asignar un direccionamiento IP. Bueno, vamos a definir el uplink profile que creamos en el paso anterior. Entonces aquí donde dice uplink profile seleccionamos el uplink profile, y en la asignación de IP podemos usar el DHCP si la red cuenta con DHCP, o usar el IP pool que configuramos en un video anterior. Ese IP pool aparecerá listado acá, y desde ahí él va a tomar las IPs para asignarlas a cada uno de los TEPs que se requieran en la capa overlay. Básicamente se va a asignar una IP, un TEP por cada uplink que tenga el nodo de transporte. Bueno, aquí como vemos, él ya nos trae la política de teaming que hemos configurado. Nos aparece uplink 1 y uplink 2. Estos nombres fueron los que definimos cuando estábamos creando la política de teaming. Y aquí simplemente cuando hacemos clic, él nos va a traer los uplink que tenemos disponibles en el switch distribuido. Entonces pues aquí simplemente vamos a definir que el uplink 1 será el uplink 1 del switch distribuido, y el uplink 2 será el uplink 2 del switch distribuido. Listo. Con esto entonces hacemos clic en agregar. Bueno, antes de continuar vamos a revisar que la información que tenemos en
Transport Node Profile esté correcta. Vamos a utilizar un pool de IPs para el direccionamiento de los steps. De la capa overlay vamos a utilizar el switch distribuido de vSphere, el switch distribuido 01. Vamos a asignar dos zonas de transporte, una tipo VLAN y otra tipo overlay. Listo. Bueno, para no hacer este video tan largo, vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente realizaremos la preparación de los Transport Node utilizando los Uplink Profile y los Transport Node Profile que hemos definido en esta parte. Gracias y nos vemos en el siguiente video.